Hoy vamos a hablar del grupo de juego y de sus dinámicas. Soy Albert Estrada y esto es Culpa del Rol. Bienvenidos a este vídeo que inaugura una nueva sección en la que hablaremos de la gestión de la mesa de juego. En este primer vídeo trataremos del contrato social, de las dinámicas que se crean en los grupos de juego y de los motivos que llevan a los jugadores a sentarse a una mesa para jugar a rol. En un grupo de juego se crean muchas dinámicas. Primero, la dinámica que se crea del director de juego respecto al grupo como un todo. Las dinámicas que se crean entre los distintos jugadores. Las dinámicas que se crean entre el narrador y los distintos jugadores de forma individual. Son dinámicas que se establecen muy rápidamente y que pueden ser luego muy difíciles de modificar. Y lo implican todo, desde el lugar donde se sienta cada persona a la mesa, si se llega puntual o no se llega puntual, qué actitud se tiene durante la partida. Todo viene determinado por estas dinámicas. Por tanto, mi primer consejo sería que desde el principio intentemos ya establecer algo de fluidez, algo de dinamismo en estas dinámicas, valga la redundancia. Que quede claro que vamos a revisarlas y que pues en cada sesión vamos a ir viendo si hay que cambiar algo, si hay que modificar algo para que todos nos sintamos cómodos jugando. Porque, y esto es muy importante, más importante que la diversión es que el grupo se lleve bien. Es más, si un grupo no se lleva bien, es imposible que se divierta jugando a rol. De hecho, es imposible que se divierta haciendo nada juntos. Primero necesitamos que nuestro grupo se lleve bien, que seamos amigos. Y luego, pues si la aventura es más o menos interesante, nos lo pasaremos mejor o peor. Pero la comodidad de las personas que están sentadas allí es lo fundamental. El papel del director de juego en las dinámicas del grupo es algo peliagudo. Porque tú como director de juego no tienes la responsabilidad de ser ni el papá ni la mamá de nadie, ni enseñarle a la gente educación, ni buenas maneras, ni ponerte en ciertas situaciones que no te tocan y menos con tus amigos. Se supone que todos somos adultos y todos nos tenemos que responsabilizar, en primer lugar, de nuestras propias acciones, claro está, y luego también de cómo funciona el grupo. Pero tradicionalmente se ha conferido al director de juego una autoridad que muchas veces trasciende la autoridad narrativa dentro de la historia y alcanza la autoridad dentro del grupo. Y esto, a mi juicio, es algo que deberíamos intentar minimizar. Uno de los consejos que quiero compartir con vosotros, a mí me funciona muy bien, yo delego en otra persona la coordinación de la agenda. Yo me preocupo de preparar la historia, de preparar la partida, del resto de cosas, y hay otro jugador que es el que se ocupa de llamar a los jugadores, de buscar qué día nos va bien quedar a todos, y de poner esa fecha en el calendario, de asegurarse de que todo el mundo está enterado, de contactar con las personas que no tienen WhatsApp, o con las personas que no tienen mail, lo que sea, y de asegurarse de que todo el mundo estemos allí el día de la sesión a la hora que toca. Porque a mí personalmente me desgasta muchísimo que encima que me estoy currando la aventura, la sesión, etcétera, además tener que ir persiguiendo a los jugadores como si me estuvieran haciendo un favor jugando las historias que les propongo y comiéndose la merienda que compro. Con lo cual, creo que la figura del coordinador es algo que os animo a adoptar en vuestros grupos. Y además, favorece que salgamos de esta idea en la cual el director de juego es el que se tiene que ocupar de todo, es el responsable de la diversión y el resto están ahí a que les diviertan. No, el director de juego tiene unos papeles importantes durante la partida, pero hay otras cosas que tienen que hacer otras personas o de las que somos responsables todos en el fondo. Intervenir en la dinámica del grupo, además, incluso durante la sesión de juego, puede resultar contraproducente porque los jugadores de entrada ya están muy pendientes de lo que dice el director de juego. Y si tú además estás constantemente influyendo, dando inputs, interrumpiendo, cobrando protagonismo, primero que puedes quizá obtener demasiado protagonismo y segundo que puedes convertir a tus jugadores en entes pasivos que están a lo que tú digas, en vez de tomar la iniciativa. No sé si os ha pasado nunca dirigiendo. Yo al principio cuando dirigía, los jugadores hablaban unos con otros mirándome a mí, del palo. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es ir al castillo y entrar por la puerta principal. Por la puerta de atrás. Como pendientes de a ver si a mí se me escapaba alguna expresión para ver si iban acertados yendo por la puerta principal o la puerta de atrás. Claro, luego cuando intentas que esta gente tome la iniciativa, es muy difícil porque están acostumbrados a beber constantemente de la información que tú les des y reaccionarán a los dilemas, a los retos, a los encuentros que tú les plantees, pero no van a decir, oye, vamos a organizarnos, vamos a ir por aquí o vamos a ir por allí, sino que se sentarán a esperar a que venga alguien a darles una misión, a que venga el monstruo a atacarles, a que las cosas les pasen. Y eso hace más difícil luego que la historia genere una dinámica propia. Incluso en un grupo de desconocidos,
salen a relucir las personalidades de los jugadores y los distintos roles que estos pueden adoptar. Hay gente que adopta el rol de líder, hay gente que son trolls, hay gente que son estrellas, hay gente que son novatos. Estoy mezclándolo todo en un totum revolutum, pero bueno. Como narrador, a medida que vas jugando, vas adquiriendo experiencia y vas viendo cómo tienes que tratar estos diferentes perfiles. Me pedisteis que hablara en un vídeo sobre los jugadores problemáticos. Es un tema complicado, creo que ese es el momento de hacerlo. Lo primero es que es difícil dar consejos sobre algo así sin conocer el caso particular. Todo lo que puedo explicar son generalidades, pero yo empezaría por lo siguiente. Lo primero que tendríamos que hacer es hablar con el jugador problemático y ver qué problema tiene y por qué actúa de la forma en que actúa. Si no se está divirtiendo y por eso está liando la partida, si no entiende cuál es su función y cuál es su papel. Hablar las cosas de forma tranquila, pausada y sosegada suele dar buenos resultados, sobre todo si se trata de tus amigos. Porque si no se trata de tus amigos, lo mejor que puedes hacer con un jugador problemático es no volverle a invitar. Pero me imagino que si alguien pregunta por qué hacer con los jugadores problemáticos es porque se trata de personas cercanas a las cuales no quiere expulsar de su mesa. Pero incluso cuando se trata de desconocidos, yo creo que hablar de entrada es la mejor opción. Mejor hacerlo aparte, mejor llevar a esa persona fuera o a un sitio donde el resto de gente no pueda escucharle y preguntar, oye, mira, ¿qué es lo que no está funcionando? Creo que de esta manera tú te estás divirtiendo mucho, pero el resto de gente no se están divirtiendo. Esto puede ser contraproducente. Yo las partidas de rol las veo así o asá. Estoy seguro de que no es la única manera de verlo. Seguramente podríamos explorar otros estilos de jugar a rol, pero de momento en esta partida, tal como yo la tengo pensada y preparada, pues vamos a jugar de una forma más narrativa o vamos a jugar de una forma más táctica, o vamos a jugar de una forma más respetuosa, o no vamos a utilizar el player versus player, sino que vamos a intentar ser más cooperativos. Aunque en otros grupos de juego, en otras mesas, pues el player versus player pueda funcionar perfectamente. Si con esto no se consiguen resultados, yo normalmente lo que hago es que no vuelvo a llamar a esa persona. Y no tengo muchos problemas, la verdad. Además, quizá os parezca, sobre todo si estáis empezando, que no tenéis muchos jugadores, pero creedme una cosa, en el mundo del rol lo que escasean son los directores de juego, no los jugadores. Y cuanto más selectos seáis con vuestros jugadores y de más gente tóxica os desprendáis, más llena vais a tener la mesa y más lista de espera vais a tener para jugar con vosotros. Porque a lo mejor esa persona tóxica que pensáis que no podéis sacar de vuestra partida porque quedaréis con muy pocos jugadores, a lo mejor es precisamente la que está haciendo que haya jugadores que no se apunten a jugar con vosotros. Y si no podéis echar al troll porque es vuestro primo o vuestro jefe o vuestra madre o lo que sea, pues entonces hay que intentar reconducirle, y yo normalmente lo que hago es que cuando lo reconduzco de forma en que o se adapten o se marchen de motu propio. Con jugadores tramposos, que es específicamente lo que aparecía en el comentario, se les puede engañar de manera que las trampas se les giren en contra. Esto es un consejo que daba Mike Pondsmith en su libro de consejos al director de juego para Cyberpunk. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un sistema con dado de 20, por decir algo, ¿no? Las características estuvieran del 1 al 20. No sé si hay algún sistema que funcione así o no. Pero donde sacar un 20 pues sea lo interesante, ¿no? Pues tú le puedes decir, venga, tira un dado. ¿Qué has sacado? ¿Un 20? Perfecto. Pues mira, era una tirada para ver si esquivabas la trampa que se acaba de abrir bajo tus pies. Y tenías que sacar por debajo de tu destreza. Y como has sacado un 20 y tu destreza tienes 18, has fallado, ¿vale? Puedes tirar los dados detrás de la pantalla y hacerle obvio que tú también estás haciendo trampas para que entienda de qué va la película. No, mira, 20, 20, 20, 20. Te has tomado 60 puntos de daño. Si se equivoca mucho al sumar, puedes hacer una copia de la hoja de personaje y ponerle en evidencia, ¿no? Tira fuerza más atletismo. ¿Qué has sacado? Un 7. ¿Y cuánto suma? 19. Pues oye, si tengo que apuntar las características de tu hoja, a mí la suma no me da. O puedes hacer algo que es todavía mucho más terrible, que es darle exactamente lo que quiere. Te enfrentas al dragón. No tires. Sacas un crítico. Lo decapitas. Y de dentro del dragón empiezan a surgir monedas de oro. Y espadas más 12. Apúntatelas. Apunta espada más 12, armadura más 18. Todo para ti. Ya veréis cómo se harta rapidísimo de jugar ese tipo de aventuras. El problema, lo que tenemos que evitar es que eso afecte al resto de jugadores que están en la mesa. Porque claro, una situación así va a desequilibrar el juego. Por tanto, antes asegúrate de crear algún tipo de barrera que haga que este tipo pueda ir por su lado y que el resto de jugadores puedan ir por el suyo. Y, enseguida se va a cansar de ver esto. No vas a necesitar más de una sesión de juego para que recapacite.
Esto no es mi solución óptima, ya os digo, Mi solución óptima sería hablar con el jugador y tratar las cosas como adultos. Y mi segunda solución óptima sería echarle. Pero si necesitáis recurrir a este tipo de trucos, pues podéis recurrir a este tipo de trucos. Hay otros tipos de jugadores problemáticos, os recomiendo mucho este texto de Pondsmith. Por ejemplo, el jugador que compra cualquier pieza de equipo y que le da igual. Si hay una tienda, pues ahí tienen que tener espadas más 5 porque en el manual pone a cuánto está la espada más 5. A estos lo que él recomienda, recordemos que su ambientación de Cyberpunk, es venderles el equipo que quieran a mitad de precio. Y rápido. ¿Qué quiere? ¿Un lanzagranadas? Que es ilegal y que no se vende ningún... Sí, y aquí tengo precisamente un lanzagranadas. Y es más, lo tengo rebajado a mitad de precio. ¿Lo quiere o no? Ya verás cómo se acojona la próxima vez que tenga que disparar el lanzagranadas que ha comprado de saldo. Con las estrellas, el problema que tenemos es que requieren demasiado foco de protagonismo. Y de nuevo, la solución vuelve a ser un poco hablar con ellos y explicarles que esto tiene que ser algo coral en el cual todo el mundo tenga su ocasión de brillar. Probablemente, y tampoco sea nada grave, puedan tener un poco más de protagonismo, porque hay gente que quiere precisamente tener un poco menos de protagonismo y estar a la sombra, pero es evidente que no pueden estar constantemente en el foco de atención. Y bueno, aquí la clave está en ir jugador por jugador a la hora de declarar, ¿no? A ver, ¿tú qué haces? Yo voy a la taberna. Yo quiero... Sí, tranquilo. Vas a la taberna, muy bien. Ahora sí, luego voy a tu turno, ¿no? Vas a la taberna. ¿Tú qué haces? Yo voy a la herrería. Muy bien, vas a la... Perfecto. Oye, vamos viendo y cuando te toque el turno ya me explicarás lo que quieres hacer. Otra cosa a tener en cuenta en la dinámica del grupo es el número de jugadores que haya. Esto puede influir muchísimo en la manera en que se juegue. Hay una parte que depende de la costumbre y de lo que esté habituado el narrador. Hay gente que juega con 1, 2, 3 jugadores, gente que juega con 6, 7... Depende mucho de cómo a ti te guste jugar. A mí me suelen gustar grupos grandes de jugadores porque mi estilo de dirección de juego suele ser lanzarles un problema, dejárselo ahí en medio y que ellos se discutan sobre cómo tienen que resolverlo. En cambio, hay jugadores que a lo mejor pues narran terror o narran partidas más intimistas y con 7 jugadores allí no hay quien explique nada de terror, con lo cual requieren un grupo de 2, 3 jugadores para que se pueda trabajar con más intensidad. Los tipos de historias que se cuentan varían en función del número de jugadores, como digo. En una aventura con 6-7 jugadores, el papel de cada jugador, el trasfondo de ese personaje, pues va a tener poca relevancia, porque daría igual en el fondo que sean esos 6 que otros 6. En cambio, en una partida con 2 jugadores, el trasfondo de esos 2 jugadores va a tener que ser muy relevante, porque gran parte de la historia va a tener que beber del trasfondo de esos personajes, va a tener que imbrincarse con ellos. Los ritmos y las velocidades también son completamente diferentes. Cuando hay 7 jugadores, tardan muchísimo más en resolver una escena. También es cierto que tarda mucho más en llegarles el turno, que el foco de atención se dispersa y que eso puede restarles. En cambio, con 2 jugadores están todo el rato actuando y eso incluso puede llegar a cansar y a sobrepasar a algunos jugadores que no pueden sostener tanta presión de forma tan continuada y por tanto la partida puede hacerse más corta. Y una cosa que hacía hace mucho tiempo, cuando dirigía partidas de Star Trek, cogíamos la consulta de mi madre, creo que por eso me odia, y la convertía en una nave estelar. El despacho donde ella pasaba visita era el despacho del capitán, una sala que ella nos había dejado para que jugáramos a rol la teníamos transformada en el puente de mando de la nave, la sala de espera para las visitas era la sala donde se reunían los oficiales a debatir qué se tenía que hacer, qué no se tenía que hacer, la cocina era el bar de la nave, etc. Y constantemente tenía a la gente sentada y ubicada en diferentes puntos de la nave, eso me permitía jugar con un gran número de jugadores, y yo a lo mejor estaba en el despacho del capitán con otro personaje que era el ingeniero y interpretando al ingeniero de la flota que había venido a explicarles el nuevo motor de impulso que tenían que probar, y mientras tanto en el puente estaban los otros que estaban hablando seguramente no de cosas de la partida, sino de sus cosas, pero bueno, estaban entretenidos, no se cortaba la partida, eso a mí me funcionaba muy bien. En general, de todas maneras, tened en cuenta que si vuestro límite está en 4, en 5, en 6 jugadores, en los que sean, añadir un jugador por encima del límite no hace las cosas un poco más difíciles. Hace las cosas muchísimo más difíciles. Hace que la aventura se resienta muchísimo más. Y luego hay otro elemento fundamental que forma parte del grupo y que tenemos que tener muy en cuenta en sus dinámicas. Y sois vosotros. Eres tú. Tienes que aprender a autoconocerte. Tienes que aprender a ver cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, en qué situaciones te encuentras más cómodo, en qué situaciones patinas más, cómo solucionas esas cosas, si es que tienes el tiempo o la dedicación necesaria para intentar solucionarlo.
Hay una parte de autoexamen y de autoimagen que es casi tan importante como la de conocer y la de examinar al resto de la mesa de juego. Todas estas dinámicas nos llevan a algo que existe, queramos o no, y que últimamente se ha comentado muchísimo, que es el contrato social. El contrato social no es algo propio de una mesa de juego de rol, es algo que existe y es algo que existe aunque no queráis. Cuando vosotros jugáis una partida de rol, la gente viene vestida, ¿verdad? Pues eso forma parte del contrato social, porque en nuestra sociedad vamos vestidos por los sitios, ¿de acuerdo? Entonces, aunque no hayamos puesto en negro sobre blanco, aunque no hayamos hablado de las mínimas normas de convivencia que vamos a aplicar, esas normas ya están allí implícitas. Y si nosotros no las establecemos, utilizaremos algunas que ya están por defecto. Y lo mejor que podemos hacer es dedicarle un tiempo, más largo o más pequeño, a intentar poner encima de la mesa sobre todo aquellas normas que sean de menos sentido común o menos lógicas. Según como preveáis que vaya a ser la partida, podéis dejar establecidas de inicio una serie de cosas, ¿no? El player versus player, aquí como lo veis, yo preveo que esta campaña puede acabar con los personajes luchando entre ellos. ¿Estáis conformes con esto? ¿Estáis de acuerdo? ¿O sentís el rol como algo que tiene que ser más cooperativo? Si os toca enfrentaros entre vosotros, os sentiréis incómodos. Hay gente que se siente incómoda con eso. Luego están las normas propias que cada uno ponga, ¿no? Pues mira, a mí en mi local no se puede fumar. Hay gente pues que fumarán, pero a mí en mi local pues no me gusta, me molesta. Por ejemplo. De todas maneras, no os preocupéis porque la ley de Murphy va a hacer que justo aquella cosa que no hayáis comentado sea la que joda el contrato social, ¿no? Oye, el contacto físico. A ti, si cojo y te agarro así por detrás por sorpresa en algún momento, esto te molesta, No, adelante, ningún problema. El tema de enfrentaros unos a vosotros, ¿va bien? Ningún problema. Pasarnos notitas, no, ningún problema. ¿Podemos jugar sin los móviles encima de la mesa? Sí, ningún problema. ¿Compramos todo Sí, ningún problema. Y el día que toca la partida, viene un jugador con su gato. Es que estaba llorando el pobre porque no le gusta quedarse solo y lo he traído y yo soy alérgico a los gatos. Joder, mira que nunca me han traído un gato a la partida, ¿no? Pues ese día va y te lo traen. Bueno, pues todos somos adultos y hoy hay que intentar superar estas cosas porque la vida pasa, que dicen, y con educación y con buena voluntad y con entendimiento todo se supera. Por tanto, el contrato social es inevitable y está muchas veces implícito ya en la partida. Y está además vinculado a un elemento del que se habla menos y que yo creo que es muy importante, que es la confianza. La confianza que hay en el grupo y la confianza que tienes con tu narrador. 1, 2, 3. ¡No! Dejadme que os cuente algunos ejemplos, algunas cosas que me han pasado. Yo me he sentado a jugar con una persona que no había dirigido mucho a rol y estaba haciendo una serie de cosas que decía, hostia, Dios mío, qué desastre, por favor. Cuando acabe la partida tendré que explicar que así no. Y a medida que se fue desarrollando la historia, a medida que fueron pasando cosas, me di cuenta de que todas esas cosas que yo había estado criticando por dentro y que había estado desconfiando, resulta que tenían que pasar así, porque la historia invitaba a que pasaran así. De hecho, hace poco una amiga me dijo que le pasó algo parecido a una partida mía, que estaba frustradísima diciendo, ¿pero qué está haciendo Albert? ¿Cómo coño no ve? Y luego cuando acababa la aventura decía, no, hostia, claro, es que la historia es esto. Es que ahora no entiendo por qué estaba pasando esto. Y también me ha pasado al revés. También me ha pasado estar dirigiendo un combate de mierda, una situación de mierda en el inicio de una partida y tener a todos los jugadores motivadísimos ahí dándolo todo, que uno tiene ganas de parar la partida y decir, oye, parad un momento. ¿Os dais cuenta todos, no? Que lo que os estoy haciendo es una puta mierda, ¿verdad? Pero sí, claro que se dan cuenta, pero están confiando en ti. Porque han jugado contigo, porque les has hecho partidas muy buenas y dicen, oye, si este tío está haciendo esto raro aquí, algún motivo debe tener, porque este tío normalmente no hace cosas tan desastre. Y luego, efectivamente, en esa partida al menos, la cosa va por otros derroteros y acaba demostrándose que ese inicio extraño tiene un sentido. Y a veces también hago desastres. El contrato social, como digo, trasciende muchas veces los límites de la partida. No es solo qué va a pasar durante la partida, es también, oye, quién limpia la guarrada que hemos dejado aquí, dónde jugamos siempre en mi casa, vamos cambiando de casa, quién compra la merienda, quién compra los dados, es el director de juego el que tiene que comprarse el manual, la aventura, todo. Vamos variando de directores de juego, con lo cual pues cada uno se compra su libro o siempre hay un máster que es el que acaba pringando siempre. ¿Quién se preocupa, como decía, de agendar las partidas? Pero también en eso, ¿qué pasa si un jugador falla?
¿Qué pasa si fallan 2? ¿Cuándo se juega, cuándo no se juega? ¿Qué pasa si alguien falla constantemente? No está de más explicar ya de entrada o decidir ya de entrada cómo se puede salir de una campaña. No hay nada más dramático que estar jugando una campaña que no te apetece jugar y ver cómo se alarga y se alarga. O a lo mejor te está encantando la campaña, pero oye, las obligaciones laborales, familiares, lo que sea, te obligan a dejarlo y no quieres dejar a esa gente tirada. Esto, si lo hemos hablado antes de empezar, pues toda esa ventaja que tenemos. ¿Cómo se incorpora gente nueva a la campaña? Si es que la campaña permite que se incorporen nuevos jugadores. ¿Puedes invitar a tu novio un día para que vea cómo es esto del rol? ¿Qué dinámicas como narrador vas a utilizar para repartir la atención? En los diferentes episodios de la campaña, en las diferentes aventuras, va a haber un protagonista que va a ir cambiando. ¿Cómo lo vas a organizar? ¿Y qué temas específicos de la partida creo que son interesante e importante establecer en la mayoría de ocasiones? El primero es muy obvio, es ¿qué nos apetece jugar? Oye, ¿qué os apetece jugar? ¿Os apetece jugar Dungeons? ¿Os apetece jugar Star Trek? ¿Os apetece jugar Star Wars? ¿Leyendo a los 5 anillos? ¿Qué? El segundo, si hay algún tema de especial sensibilidad que creas que puede molestar a alguien. Y como director de juego que has preparado la campaña de antemano, pues puedes tener alguna pista, ¿no? Oye, esta aventura, pues van a haber violaciones. ¿Estamos seguros de que estamos todos conformes en la misma página? Otro tema que a mí siempre me gusta tratar también es cuando hay discusión entre jugadores. ¿Cómo vamos a solucionar eso, no? Cuando haya conflicto entre los jugadores. ¿Estamos cómodos con eso? ¿O vamos a hacer metajuego y vamos a ir todos a una y nunca nadie va a intentar apuñalar por detrás a otro jugador? Y finalmente, otro de los aspectos que a mí me gusta tratar, si la partida puede ir de eso, es el tema de la limitación de la libertad de los personajes. Hay situaciones que limitan la libertad de los personajes, por ejemplo, la cadena de mando. Si tú estás jugando una campaña de Star Trek, pues hay un capitán, que es el que manda, y hay unos oficiales que obedecen. Entonces, esto puede resultar dañino para ciertos jugadores, puede resultar molesto, y hay que ver cómo exploramos, cómo tratamos eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a poder decirle todos al capitán lo que creemos que tendría que hacer fuera de juego, reflejando ese mayor conocimiento que se supone que tendría que tener el capitán sobre lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer? ¿Vamos a dejar que el capitán sea un personaje no jugador y vamos a tomar un poco las decisiones por consenso, por votación? El narrador interpretará a ese capitán y al final acabará decidiendo lo que elija la mayoría de oficiales de la nave. Si mi cortesana despampanante intenta seducirte para que hagas algo, intenta engañarte para que hagas lo que a ella le conviene, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Voy a tener que interpretar o voy a tirar los dados y según salga la tirada de dados tú te vas a ver obligado a hacer algo que no es lo que tú querías hacer como personaje? Si mi mago te lanza un conjuro de control mental, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ahorrarnos esto? ¿Vamos a evitar que nuestros magos lancen conjuros de control mental sobre otros jugadores, aunque pudieran hacerlo por ficha, pero para respetar esa libertad de los jugadores? ¿O vamos a asumir eso y tú vas a hacer lo que el conjuro del vampiro te diga, aunque sea lo contrario de lo que querrías hacer con tu personaje? Porque eso también forma parte un poco del player versus player. Lo que está claro es que si yo te ataco a ti, ahí sí que vamos a estar tirando dados y ahí no nos vamos a ir a interpretar, no vamos a coger espadas de acero y vamos a ver quién mata a quién. En cambio, cuando se trata de convencer, cuando se trata de hechizar, cuando se trata de utilizar otras cosas, a veces nos parece que es más lógico recurrir a la interpretación. Esto puede estar muy bien porque para mucha gente, entre las cuales me incluyo, la interpretación, la negociación forma parte de la esencia de lo que me divierte jugando a rol, pero está claro que si yo soy un tío que pesa 190 kilos con granos en la cara y estoy interpretando a una seductora cortesana, pues hombre, difícilmente te voy a poder seducir a ti por más dotes interpretativas que yo tenga, ¿no? Para intentar comprender por qué se generan estas dinámicas, por qué algunas personas se están aburriendo en un momento determinado o no, y por qué la gente actúa de una forma u otra cuando se sienta a la mesa de rol, tenemos que entender algo fundamental, que es que no todos los jugadores buscan lo mismo cuando se sientan a jugar a rol. Hay diferentes fuentes de información que podéis consultar al respecto. A mí me encanta la clasificación que hace Robin DeLauss sobre los distintos tipos de jugadores. Está también la clasificación de LeBlanc sobre los placeres del juego de rol. Voy a proceder a hacer un pequeño resumen, además simultáneo, porque ambas clasificaciones interactúan sobre las distintas motivaciones que la gente tiene a la hora de sentarse a una mesa de juego. Robin DeLauss, en su libro Robin Laws of Good Game Mastering, proponía 7 arquetipos de jugador que obtienen placer de fuentes diferentes. Primero tenemos el Power Gamer. El Power Gamer de lo que obtiene placer es de que su personaje mejore
y se convierta en más poderoso en los estándares que el juego utilice para reflejar el poder. Si el juego va de ser un guerrero y de matar muchos orcos, pues lo que le interesará es subir de nivel, tener espadas cada vez más grandes para ser cada vez un guerrero más poderoso. Pero si el juego va de interpretar unos ejecutivos agresivos que cada vez tienen más dinero, pues no le va a interesar para nada tener ametralladoras. Le va a interesar subir de estatus en la corporación y incrementar su poder en la manera en que el juego se refleja. Luego tenemos el Butt Kicker o pateaculos, que lo que quiere es partir caras, olvidarse del resto de cosas y masacrar enemigos. Y a este no le importa demasiado si es el mejor guerrero o el segundo mejor guerrero. Con que sea un guerrero aceptable para poder pasárselo bien destrozando enemigos es suficiente para soltar adrenalina. Tenemos al táctico, que es un gran incomprendido, y es un gran incomprendido entre los narradores, porque muchos narradores no son tácticos. Yo sí, yo soy un táctico, pero la mayoría de narradores no lo son storytellers. El táctico es el que quiere resolver el misterio, resolver la situación, solucionar la aventura. Y cuanto más rápido lo haga y por menos peligros pase, mejor. Para el táctico, no oler el peligro, que no haya nada climático, es lo más climático que puede pasarle. El anticlímax es su clímax. Yo siempre pongo como ejemplo de esto una aventura que nos dirigió Fabián Plaza, ya os he hablado de él en otros vídeos, en la cual precisamente pues estábamos encerrados en una cárcel. Había una persona, que había un recluso, que había invocado a un demonio para que lo sacara de allí y a cambio le había ofrecido su alma y luego el demonio quedaría libre. Bueno, a la hora de la verdad, el demonio ese ya no podía cumplir con su parte del trato porque nosotros nos habíamos cargado al recluso que lo había invocado. De hecho, ni siquiera nos lo cargamos nosotros. Hicimos que fueran los gitanos los que lo asesinaran en los baños, o sea que no nos podían acusar de nada. La furgoneta de los terroristas que iba a venir para abrir un boquete y reventar una puerta y que se produjera la fuga, no vino porque nos habíamos enterado, habíamos dado el aviso y les detuvieron a medio camino de la cárcel. Hubo un motín, evidentemente, y el demonio lo lió y hubo heridos y muertos y todo lo que queráis. Pero es que nosotros ni siquiera estábamos en la cárcel cuando pasó, porque antes nos colamos en la enfermería, nos tomamos un montón de pastillas y estábamos en el hospital a que nos hicieran un lavado de estómago. El peligro, el clímax, la emoción de la aventura, ni la olimos. Bueno, para mí fue genial, fue lo mejor que me podía pasar, o sea, me divertí muchísimo, porque resolví esa aventura sin darle ninguna oportunidad al enemigo de que ni siquiera nos rozara. Para un storyteller, que es el siguiente arquetipo del que habla Robin DeLausch, eso es un desastre. El storyteller quiere una aventura emocionante, donde estén a punto de perder pero al final consigan ganar, o donde haya un final dramático en el cual tengan que sacrificar algo para conseguir una victoria mayor, y eso es justamente lo contrario de lo que busca un táctico. El especialista es el que siempre se hace el mismo tipo de personaje. Vamos a jugar una campaña de Leyenda de los 5 Anillos, en la corte del emperador. Vale, yo quiero llevar a un ninja. Vale. Vamos a jugar una aventura de ciencia ficción en el futuro, vais a ser la tripulación de una nave de tipos así dudosos. Vale, yo quiero llevar a un ninja. Vale. Vamos a hacer una aventura vale, yo quiero llevar a un ninja. El que siempre quiere llevar un ninja. El que siempre quiere llevar a una hada que habla con los unicornios. El que siempre quiere llevar al mismo tipo de personaje cada aventura una tras otra. A esta persona lo que hay que hacer es darle lo que quiere. Si esta persona quiere llevar a un ninja, pues en cada aventura tendrás que programar escenarios en los cuales él se pueda infiltrar, pueda degollar a gente por detrás, pueda superar trampas y pueda hacer de ninja. Y lo mismo con todo el resto de cosas propias del especialista que quieren interpretar. El actor de método quiere vivir su personaje y sentir ese personaje tremendamente torturado, huérfano, al que todos han abandonado y al que le pasó eso tan terrible y que por eso le ha convertido en el ser solitario y torturado que es ahora. Los dos, tanto storyteller como actor de método, están muy centrados en la historia. Lo que pasa es que el storyteller está centrado en la historia del grupo y el actor de método está centrado en la historia de su personaje. Si en un momento determinado, para que la historia vaya por donde tiene que ir, el storyteller tiene que hacer que su personaje haga algo estúpido, o caiga en una trampa, o haga algo que contradice la manera en que actuaría su personaje, porque de esa manera la historia se convierte en algo más interesante, el storyteller lo hará. En cambio, el actor de método, si en un momento determinado tiene que dejar que todo el grupo muera y que toda la campaña se vaya a la mierda, porque él, su personaje torturado, nunca iba a permitir eso y antes que dejar que esto ocurra, lo vuelo todo por los aires, tiro una granada y se va a la mierda todo, pues lo hará, porque no ha venido a contar una historia, ha venido a vivir su propia película.
Y luego tenemos a los casual players que lo que quieren es pasar un buen rato con los colegas, con los amigos, y lo que quieren es no jugar a cosas con reglas demasiado complicadas, no estar con tramas demasiado enrevesadas. Ellos quieren fluir con la historia, divertirse y pues podrían estar jugando a rol como podrían estar viendo una película o como podrían estar pintando acuarelas. Marc LeBlanc habla de los 8 placeres del juego y el primer placer del que habla es las sensaciones. Es decir, el contacto físico, el tocar los dados, el tocar las miniaturas, el escuchar la música. Eso hay gente que le da un gran subidón en la partida. Luego tenemos la inmersión, que LeBlanc le llama fantasía. Es decir, lo que hablábamos de vivir una historia imaginaria, de sentir que estamos viviendo una fantasía. En los arquetipos de Robin Delaus, esto sobre todo apela al power gamer, al actor de método y al especialista. Otra fuente de placer es el desafío. Resolver el enigma, descubrir quién asesinó a quién, pensar de qué manera nos vamos a infiltrar en la guarida del malo para rescatar a la princesa. Ese tipo de placer afecta fundamentalmente a los tácticos y también a los especialistas que disfrutan de su propio desafío, ¿no? Pues el ninja de cómo ocultarse e infiltrarse en una fortaleza. Tenemos el placer también de descubrir, de explorar, de encontrar cosas nuevas. De encontrar cosas nuevas que hemos conseguido encontrar porque nosotros nos hemos dedicado a buscar, no porque la historia ya preveía que las íbamos a encontrar. Si tú vas por el bosque y te encuentras la Torre del Mago, que ya era evidente que la historia te llevaba a encontrarte la Torre del Mago, eso no te va a satisfacer. Las personas que quieren explorar quieren meterse en un hexágono determinado, quieren ir por un lugar que nadie se esperaba, quieren subirse arriba del todo de la Torre del Mago y encontrarse unas runas encantadas que si ellos no hubieran subido allí, nadie más hubiera descubierto, porque no formaban parte del guión de la partida, sino que ha sido algo que realmente han descubierto. Esto apela a los power gamers, que están constantemente buscando nuevos objetos mágicos con los que mejorar sus personajes, y también a los especialistas que interpretan personajes a los que les gusta explorar, buscar, meterse por sitios recónditos. Luego tenemos el placer que proviene de la narrativa, del contar una historia con su principio y su fin, su desarrollo, sus giros argumentales, su emoción. Esto sobre todo apela al storyteller. Tenemos el placer de la expresión, de la interpretación, de declamar y ponerse en el papel del caballero. Eso, sobre todo, a quienes más favorece es a los actores de método. Luego está el placer derivado de socializar, de pasarlo bien con amigos, de reírse todos juntos, compartir un rato, y ese clásicamente es el placer que obtienen los jugadores casual player. Y luego hay un tipo de placer un tanto raro en los juegos de rol, es más fácil encontrarlo en juegos como el Candy Crush, que deriva de desconectar, no pensar en nada, estar ahí dándole a la maquinita y inhibirte un poco de tus problemas. Este placer sería uno que podría encontrar a lo mejor el pateaculos, el que viene a la historia a matar orcos, tirar dados, sumar resultados, matar nuevos orcos. No quiere hacer tampoco ninguna estrategia elaborada para cargarse a los orcos, simplemente soltar la adrenalina. O al casual player que pues tampoco está muy interesado en grandes complicaciones con la historia, lo que quiere es desconectar de su vida real, no pensar en sus problemas y que la historia pues más o menos avance sin que tenga que pensar en grandes cosas. Todo el mundo sentimos estos distintos placeres. A todo el mundo nos gusta una miniatura bien pintada, o la música, o resolver un desafío, etc. Pero a cada jugador hay cosas que le ofrecen mayor o menor recompensa. Pero si se hace bien, si tú haces algo que funciona, va a funcionar para todo el mundo. Si tú cuentas un enigma interesante, a todo el mundo le va a resultar interesante. Y seguramente haya más placeres que estos, ¿no? El aprender cosas de historia antigua, el descubrir cosas de uno mismo que no sabías y que exploras jugando a rol, el mejorar como jugador o como director de juego. Nadie, por supuesto, encaja al 100% en ninguno de estos arquetipos ni en ningún tipo de clasificación que podamos hacer. Otra de las consideraciones que tenemos que tener presentes a la hora de estudiar las dinámicas del grupo es la experiencia y la madurez de los jugadores, que son dos cosas distintas. Yo normalmente establezco 3 grados de madurez y 3 grados de experiencia. En cuanto a la experiencia rolera, está la persona que es novata, que ha jugado muy poquito, que no ha jugado nunca y que tiene que tratársele de una forma distinta, pues porque no sabe las reglas, porque no sabe cómo jugar.
etcétera. ¿Qué hay que hacer con estas personas? Lo mejor es que tengan a alguien de referencia, un jugador veterano del que puedan coger ideas. Es una cosa muy terrible hacer una partida de solo jugadores novatos, porque ninguno sabe cómo tiene que hacer y es muy complicado. Luego tenemos jugadores normales, que tienen sus virtudes, sus defectos, cosas en las que son mejores, cosas en las que son peores. Y luego tenemos estos jugadores que son la rehostia, que en cualquier partida, te hacen unas interpretaciones brutales, siguen el juego, tiran de la aventura cuando hay que tirar de la aventura porque nadie tira, si ven que hay otras personas que están tirando, se tiran para atrás y dejan que esas personas tomen el protagonismo, etc. Y luego tenemos otro tipo de experiencia que es la mala experiencia. Los jugadores que llevan muchísimos años jugando a rol, que siguen cometiendo los errores del primer día y a los que no hay manera de convencer de que a lo mejor hay cosas que podrían mejorar y que a lo mejor deberían explorar otras formas de jugar. Y la experiencia no tiene nada que ver con la madurez de las personas. Yo establezco 3 diferenciaciones. Tenemos a los niños, ¿de acuerdo? Tenemos a los adolescentes y tenemos a los adultos. Y no siempre es algo relacionado con la edad. Los niños ya saben jugar a rol. Saben jugar a rol mejor que la mayoría de personas. Ellos ya se meten en la historia, se meten en el papel y están enseguida metidos en el rol. Puede que tengan experiencia o no en función de los frikis que sean los padres. Pero la experiencia que puedan tener en reglas, etc., no es necesaria, porque jugar a rol, lo que es jugar a rol, ellos ya saben. Luego están los adolescentes, y a veces se confunde novato con adolescente. Y esto es importante. Muchas personas, yo, por ejemplo, empecé a jugar a rol en la adolescencia. Entonces, puedo tener la idea de que lo que me funcionaba a mí, me funcionaba porque era novato. Pero no es verdad. Lo que me funcionaba entonces, me funcionaba porque era adolescente. Esta historia épica de enfrentarse a un dragón, que a mí a lo mejor me flipaba, me funcionaba no porque era novato en el rol, sino porque era adolescente. Si yo cojo a un tipo de 50 años y le hago la historia esta épica de enfrentarse a un dragón, seguramente se aburra. Porque a lo mejor es novato en el rol, pero no es un adolescente. La adolescencia no tiene nada de malo, cuidado, la adolescencia es una etapa más de la vida y tiene algunas virtudes y algunos efectos. Pero tenemos que saber distinguir qué cosas son para adolescentes, qué cosas son para novatos. Tú puedes ser un adolescente con muchísima experiencia jugando a rol. Yo empecé a jugar a rol a los 11 años. Pues cuando tenía 15, llevaba 4 años jugando a rol, tenía mucha experiencia jugando a rol, pero seguía siendo un adolescente. O tú puedes tener mucha experiencia incluso jugando a rol siendo un niño. Yo conozco a niños que han empezado a jugar a rol a los 6, 7 años y bueno, pues tienen 10, siguen siendo niños y tienen muchísima experiencia jugando a rol, pero siguen siendo niños y tendremos que contarles historias de niños. Luego están las preferencias temáticas de cada uno. A cada uno, por los motivos que sean, nos llama más un tipo de ambientación, la ciencia ficción, la fantasía medieval, el western, etc. Y esto también puede influir sobre las dinámicas que se creen, porque a veces si vas a algo con bajas expectativas, pues te cuesta más entrar, te cuesta más fluir, te cuesta más establecer las complicidades. En ese sentido, vuelvo al principio, a lo que os decía de la complicidad con el narrador. A mí, el género de superhéroes es un género que particularmente no me dice nada. Cuando Fabián Plaza me dijo que iba a hacer una campaña de superhéroes, vamos, como si me dice que va a hacer una campaña de lo que sea, yo me apunto el primero, porque sé que me va a hacer una pasada de campaña. Y efectivamente, fue una pasada de campaña. Si la campaña es larga, los one-shots pueden ser muy interesantes. Lo primero nos puede servir para romper entre campaña y campaña, o romper durante la campaña, hacer algo nuevo, hacer algo diferente, que nos renueve las energías. O al inicio de la campaña se puede hacer un one shot para probar qué tal funciona esa mesa de juego, cómo se lleva el equipo, qué dinámicas hay, porque, bueno, puede ser que al final cuando tengamos un poco de experiencia jugando entre nosotros veamos que como grupo no nos soportamos. Es mejor haberlo descubierto en un one shot que haberlo descubierto con una campaña. Y luego tenemos una situación en la que es complicado gestionar la dinámica del grupo, que es en las partidas que hagas en jornadas. ¿De acuerdo? A mí mi consejo es llevar partidas modulares. Hay una partida que utilizo bastante en las jornadas que tiene unos elementos muy modulares, tanto en dificultad como en temática, que se llama Crisol. Básicamente van a acampar a la zona de los Grandes Lagos de Estados Unidos. Cada uno de los personajes va allí por separado y con unas razones y con unos motivos internos. Y a partir de ahí empiezan a pasar cosas extrañas y empiezan a aparecer cosas malas.
Entonces, la campaña puede centrarse en explorar las cosas que angustian a cada uno de estos personajes, si los jugadores son más metodistas y quieren pues ver cómo se siente el personaje al que su mujer le ha puesto los cuernos y por eso se ha ido allá al monte a cazar ciervos y sentirse muy macho. Puede ser simplemente pegar tiros a los zombies y huir, si los jugadores están más por el tema táctico o no se quieren complicar la vida o son gente relativamente joven. Puedo intentar hacer algo más de terror, incluso de terror psicológico, introducir dilemas, quién se ha quedado fuera de la cabaña, salimos a rescatarlo, no salimos a rescatarlo. En fin, hay diferentes cosas que yo puedo explorar en esa misma aventura. Yo la puedo acortar o hacer más larga en función de lo que necesite. Con 2 o 3 aventuras como esta, puedes ir a las jornadas preparado, sabiendo que cualquier cosa que te toque, pues vas a poder salir con un elemento u otro para intentar hacerlo lo más interesante. Y vas a tener tiempo, a medida que vas leyendo a la mesa y a medida que vas viendo qué quiere cada uno, de ofrecerles lo que han venido a buscar a esta partida en concreto. Y ya está, no os puedo contar mucho más. Si os ha gustado el vídeo, difundidlo por las redes sociales, suscribiros, dadle a la campanita para que os avisen de nuevos vídeos. Si no os ha gustado, dadle a no me gusta y comentar en los comentarios por qué no os ha gustado. Y hasta que nos volvamos a ver, dadle al rol su merecido.